Yeshua, la voz de Jesucristo, te envía una reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Preparémonos para vivir mucho mejor la liturgia católica dominical. Tengan un muy buen día, bendecido día a todos ustedes, queridos amigos, querida familia que camina junto a nosotros a esta realidad de iglesia, de escuela bíblica católica Yeshua. Queremos compartir nuevamente estas reflexiones que hacemos todos los días con tanto amor, con tanto cariño, con tanto sentimiento. Hoy día domingo, día del Señor, día de Pascua, día de resurrección, primer día de la semana. Queremos pues entonces hacer una pequeña reflexión en 3 punticos sobre el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 26 hasta el 33. No podremos profundizar con tanta hondura como nos gustaría, pues el tiempo apremia, así que nos vamos a detener en 3 versículos de este hermoso Evangelio, 3 versículos que tienen la fuerza, el poder de impactar nuestra vida como todas las sagradas escrituras. Así que los invito realmente a que hagamos un ejercicio de interiorización y de internalización para que esta palabra, palabra de Dios, palabra de vida, se haga vida en nuestra vida y podamos dar mucha vida en medio de estos tiempos difíciles, desafiantes, complejos, que siguen avanzando, que nos siguen conduciendo ante tantas circunstancias que pueden sacar o lo mejor de nosotros, que es Dios que nos habita, o también esa humanidad egoísta que nos habita y que también estas realidades pueden sacar. Así que el primer versículo que vamos a reflexionar es este: no tengan miedo a arriesgarse. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día, y lo que escuchan al oído, no tengan miedo de decirlo en las azoteas. Antes de eso, de reflexionar este primer versículo, vamos a decir que hay un miedo, un sentimiento que surge del hombre ante un estímulo, podríamos decir, que interpreta como peligroso para su supervivencia. Yo me atrevería a decir que es un logro de la evolución y por lo tanto es bueno. Su objetivo fundamental es defendernos, sea que nosotros huyamos, o sea dándonos energía para enfrentar la amenaza. Hay un miedo biológico que es fruto de la evolución, un miedo que nos sirve y nos ayuda para la supervivencia. Ese miedo no es el miedo que ataca el Evangelio de Jesús. Recuerden ustedes que han escuchado esta frase muchas veces porque la decimos con frecuencia en la escuela bíblica Yeshua, y es que en todas las Sagradas Escrituras aproximadamente hay 365 veces esa oración de no tengan miedo, ¿cierto? No tengan miedo. Entonces el Evangelio está atacando es el miedo racional, ¿verdad? Ese miedo que hemos aprendido, ese miedo que nos impide desplegar toda nuestra humanidad, nuestra potencialidad, nuestros sueños, la altura de los sueños que Dios quiere cumplir en ti y en mí. Es un miedo artificial que en vez de defendernos y ayudarnos contra una amenaza, se convierte justamente en esa amenaza que nos aniquila, que nos destruye. Por eso siempre habrá que decir que este miedo es lo más contrario a lo que afirmamos que es la fe y la confianza en Dios Trinidad, en ese Dios amor. No tengan miedo. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día. Es el primer versículo. Hoy en tiempos de crisis, en tiempos turbulentos, estamos invitados más que nunca a aumentar y a crecer en nuestra relacionalidad con Padre Dios, con el Abad.
desde la oración, desde la contemplación, desde la interiorización, escuchando lo que Dios nos quiere decir al corazón allí en el silencio, en la intimidad. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día. Qué bueno construir esa oración con el Señor, esa meditación y escuchar que el Señor nos susurra al oído como preferidos porque hemos abierto el corazón ante Él, su voluntad. Y es ese sentimiento que muchos tenemos en la oración de paz, de gozo, de dicha, de saber realmente y sentir la presencia amorosa y activa y vigente del Señor que nos susurra al oído y al corazón como sus discípulos, como sus íntimos. Pero ahí no termina el versículo. El versículo nos dice, díganlo en pleno día. Qué difícil es muchas veces llevar la oración que nos produce tanto gozo y tanta paz a la vida diaria, a la vida cotidiana, cuando llega la luz, cuando ya la noche se va, esos momentos de intimidad con el Señor en la oración y llega la vida diaria con sus dificultades, con sus desafíos. Qué difícil muchas veces es hacer de nuestra oración una vida constante. Ese primer versículo nos invita a que no tengamos miedo, a arriesgarnos a la coherencia. Cuesta, es difícil, pero tenemos que hacer la vida que hemos recibido en la intimidad de la oración, en el silencio, hacer la vida con nuestros hermanos, en lo cotidiano. Lo que Dios Padre te ha susurrado allí en la estrechez de la amistad y de la oración y del diálogo, lo debemos construir con Él y por Él en nuestra realidad cotidiana. Es el primer versículo que nos invita y sabemos que hoy más que nunca es desafiante, es difícil. El segundo versículo es no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman al que puede destruir con fuego el alma y cuerpo. No podremos decir todo lo que hace alusión este versículo, solo recordemos que para las Sagradas Escrituras y para el hebreo antiguo no hay una división del hombre entre cuerpo, alma y espíritu. Esos son pensamientos posteriores griegos que entran al mundo bíblico y de alguna manera lo permean. Pero la originalidad del pensamiento bíblico hebreo es no dividir al hombre en partes, sino que lo asume como una sola unidad. Por eso el cuerpo, el alma y el espíritu ambas son sagradas, ambas son dadas por el Señor. Cuando el texto habla de que no tengan miedo a los que matan el cuerpo, no se está refiriendo explícitamente o exclusivamente al cuerpo físico, material. El cuerpo en su palabra original hebrea significa la identidad del hombre, lo que construye su proyecto. Por eso también afirmamos que resucitamos en cuerpo, es decir, resucitamos en nuestro proyecto, en nuestra identidad. El alma es la vida que Dios nos da, esa vida que nos habita, y el espíritu es la forma de ser y de acontecer y de actuar y de irradiar en los demás, cuerpo, alma y espíritu. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero que no pueden matar el alma. Teman al que puede destruir con fuego el alma y el cuerpo. Lo hacen singular. Teman al que puede destruir. Sabemos que Dios no es un Dios de destrucción ni de aniquilación. Dios es un amor de misericordia, es un Dios Padre de ternura. Por eso, al interpretar este versículo, tendríamos que mirar quizás quién es el que realmente puede destruir el alma y el cuerpo, es decir, toda nuestra vida, toda nuestra identidad, todo lo que hemos construido, la presencia de Dios en nosotros. Y pues tendríamos que contestar dolorosamente, el único que lo podría hacer somos nosotros mismos. Por eso el padre Hernán Cardona bien dirá en muchos de sus textos que lo primero que Dios nos viene a salvar a ti y a mí es de nosotros mismos, es decir, de esas tendencias tan egoístas, tan torcidas, a veces tan oscuras que habitan en nosotros, como ese cuento famosísimo
de los dos lobos, uno que es voraz, uno que es tremendo, uno que quiere pasar por encima del otro, uno que quiere dañar y el otro que es amor, que es vida, que es ternura, que es perdón. ¿A quién vas a decidir alimentar? Solo nosotros tendremos la decisión de dañar el cuerpo y el alma. Solo nosotros alimentando el egoísmo. En esta realidad de pandemia, todos hemos pasado por momentos de mucho egoísmo al ver que la supervivencia a veces se hace tan difícil, que no hay trabajo, que las realidades son difíciles y complejas. La primera tentación es a encerrarnos, a ensimismarnos, es a volvernos muy estrechos, a pensar simplemente en nuestra supervivencia y a dejar pasar de largo tantas otras realidades mucho más difíciles que las mías, muchas más realidades tan complejas de tantas personas que estamos viviendo y simplemente creer que a nosotros la pandemia es a los que más nos golpea, a los que más nos perjudica, a los que más nos afecta, en saber que hay tantas otras vidas mucho más afectadas por esa realidad que estamos viviendo. El Señor nos viene a salvar de nosotros mismos y nos viene a salvar, como decía un obispo de Francia, sobre todo de la incapacidad de amar. Por eso debemos tenerle miedo a esa voz, quizás que todos tenemos por dentro, que nos empuja a vivir egoístamente, que nos empuja hace 2 días nada más acá en Colombia, territorio colombiano, cuando nos dicen que los productos no tienen IVA, nos vamos desbocados, incluso sin poder, irresponsablemente a destruir la vida y a hacer filas impresionantes, inmensas, en los grandes centros comerciales, en los grandes establecimientos de cadena, a comprar muchas cosas que no necesitamos, cosas de las cuales la mayoría son superfluas, a hacer filas eternas y a poder contagiar o contagiarme por otro, por simplemente escuchar esa voz que me dice, haz del dinero un ídolo, un Dios, fabrícate ese Dios. El Señor nos viene a salvar de nosotros y de este egoísmo que tanto nos destruye. Y el tercer versículo es, si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo me pondré de parte ante él con mi Padre que está en el cielo. La historia en unos años nos juzgará, indudablemente a todos nos juzgará, a todos, sin excepción, cristianos, protestantes de otra religión, ateos, nos juzgará y nos hará un juicio de saber cómo asumimos esta pandemia. Todos los seguidores de Jesús tenemos una responsabilidad muy grande, porque cuando tú y yo seamos abuelos, o si ya eres abuelo, ¿qué le diremos a nuestros nietos? La pandemia nos hizo peores, nos hizo alejarnos más de Dios, nos hizo endurecer el corazón, nos hizo ver a un Dios quizás lejano, que no se compromete con nuestra vida, nos hizo ser más egoístas, o la pandemia nos hizo ser más cercanos al corazón de Jesús, nos dio la oportunidad de abandonarnos con más confianza en su ternura, en su providencia, nos permitió en medio de tiempos difíciles vivir el servicio, ponerse de parte de los hombres, como dirá también el Evangelio según San Mateo. Si no le diste de comer a aquel, si no le diste de vestir, no lo hiciste conmigo. Qué bueno que en esta pandemia no dejemos aniquilar el servicio, el amor por nuestros hermanos, para que el Señor también nos ponga de frente a Él, ante su Padre, en el momento de la Pascua definitiva. Es la invitación que nos hace el Señor a través de estos 3 versículos. Y como dirá el Monseñor Obispo Casaldáliga de São Félix, Brasil, una frase que me encanta: al final de la vida me preguntarán, ¿has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin decir nada, abriré mi corazón lleno de nombres.
Qué bueno que esa sea la respuesta que le podamos dar a nuestro Dios Padre cuando llegue la Pascua definitiva y podamos entregarle la vida al Señor con muchos nombres y decirle que aunque las circunstancias hoy son difíciles, sabemos que Él camina junto a nosotros, que Él nos acompaña y que no vamos a permitir que estas circunstancias nos destruyan el servicio, nos destruyan la espiritualidad y saque lo peor de nosotros, sino que abriéndole el corazón a su gracia, a su amor, a su ternura, a su bondad, podamos ser cada vez más humanos y más parecidos a la estatura del hombre perfecto. Dios los bendiga, un feliz día. Este es nuestro canal en YouTube. Yeshua TV. Suscríbete Dale a la campanita. para que recibas las notificaciones de nuestro nuevo contenido. Dale like y comparte con tus amigos. Disfruta de toda nuestra espiritualidad bíblica, Cursos bíblicos, predicaciones, píldoras de vida, testimonios. reflexión del Evangelio del Domingo. Visita nuestro canal en YouTube. Yeshua TV. He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. No te acomodes a la manera de pensar del mundo presente. Búscanos, Yeshua TV. síguenos, Dale a la campanita. comparte. Dale like a nuestro contenido. Me gusta, me gusta, me gusta.